Hoy en Pasado y Presente Histórico, nos adentramos en la historia del judaísmo, la religión monoteísta más antigua del mundo. Esta religión, con profundas raíces culturales, ha perdurado a lo largo de los milenios, y sus creyentes siguen identificándose con épocas pasadas. Hablaremos de los judíos, el primer pueblo del libro, explorando los orígenes y la evolución de esta antigua fe. Para comprender la historia del judaísmo, es crucial tener en cuenta que una de las principales fuentes de información sobre su origen es la Biblia hebrea, que guarda similitudes con el Antiguo Testamento católico y el Tanaj, un conjunto de escrituras sagradas canónicas dentro del judaísmo, cuyos 5 primeros libros coinciden con los del Antiguo Testamento. Con esta aclaración, adentrémonos en la narrativa de esta religión milenaria. Los orígenes del judaísmo se remontan a la antigua Mesopotamia, más específicamente a la ciudad desaparecida de Ur, en la actual Irak. Se cree que en Ur nació Abraham, el profeta fundamental en esta religión. Según la Torá, en un punto de su vida, Abraham recibió una visita divina en la que se le encomendó la creación de una nueva nación en la región de Canaán, ubicada entre el Mediterráneo y el río Jordán. Abraham tuvo que superar numerosos desafíos y misiones extrañas, como el intento de sacrificar a su propio hijo para demostrar su valía. Así, Abraham se convirtió en el primer seguidor de las enseñanzas de Dios y en el primer judío, que en hebreo significa hombre que adora a Dios. Transmitió sus creencias a sus hijos, Ismael e Isaac, y estos, a su vez, a sus descendientes. De Jacob, el hijo de Isaac, se dice que surgieron los 12 hijos fundadores de las 12 tribus que compondrían el pueblo judío. Según la Biblia, estas tribus fueron esclavizadas en Egipto hasta que Moisés los liberó alrededor del año 1300 a.C. Moisés, elegido por Dios como líder y legislador de su pueblo, guió a los israelitas a través del Mar Rojo. Su sucesor, Josué, después de la conquista de Jericó y la caída de sus murallas, finalmente estableció al pueblo en la tierra prometida. Fue en esta época cuando se construyó por primera vez el Templo de Salomón en Jerusalén. Sin embargo, a pesar de que estos relatos tienen una base histórica limitada, son fascinantes para comprender los cimientos del judaísmo. Tras un periodo de monarquía en la que reinaron figuras icónicas como el rey David y Salomón, los reinos hebreos cayeron ante las invasiones de Asiria y Babilonia. Los judíos fueron deportados a Babilonia, lo que marcó el comienzo de su primera diáspora. Durante este exilio, escribieron textos religiosos y mantuvieron viva su identidad. La llegada de Ciro II el Grande permitió a muchos judíos regresar a su tierra natal, donde reconstruyeron el segundo templo en Jerusalén sobre las ruinas del anterior. Sin embargo, posteriormente fueron sometidos a la dominación griega, y solo con la rebelión de Judas Macabeo en el año 170 a.C., el antiguo reino de Israel volvió a ser independiente brevemente antes de caer bajo el dominio romano. Bajo el dominio de Roma, un nuevo profeta, Jesús, surgió en la escena y se convirtió en una figura central en la historia de la religión. Más tarde, en el año 70 a.C., Jerusalén fue quemada y el segundo templo destruido por el emperador Vespasiano, lo que marcó una catástrofe para el judaísmo. Muchos judíos fueron nuevamente deportados, lo que dio lugar a una nueva diáspora. A lo largo de su historia, los judíos se dispersaron por todo el mundo, estableciendo comunidades en Asia Menor, Grecia, Italia y otros lugares. En la Edad Media, las diásporas permitieron la propagación de la cultura hebrea, y los judíos desempeñaron roles destacados en diversas sociedades como médicos, banqueros, teólogos y poetas. En la península ibérica, durante el reinado de los reyes católicos, los judíos sefardíes fueron obligados a convertirse al cristianismo y expulsados si no lo hacían. A pesar de ello, en tiempos recientes, España ha otorgado la nacionalidad española a los judíos sefardíes que puedan demostrar sus lazos históricos con el país. Los judíos sefardíes aún conservan un castellano antiguo en su habla. En la Edad Moderna, la mayoría de los judíos fueron expulsados de varios países europeos y se establecieron en Polonia y Rusia, donde formaron una comunidad de más de 500.000 personas en el año 1648. Con la Revolución Francesa, se produjo la emancipación de los judíos, otorgándoles derechos de ciudadanía a cambio de lealtad. No obstante, el antisemitismo y la discriminación persistieron en Europa. El siglo XX presenció el auge del antisemitismo racial y pseudocientífico en Europa, culminando en el Holocausto nazi, que devastó a millones de personas.
El Holocausto impulsó el movimiento sionista, que abogaba por la creación de un Estado judío en Palestina. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1948, se estableció el Estado de Israel, el primer Estado judío reconocido oficialmente, aunque su creación también desató el conflicto en curso con los palestinos y sus vecinos árabes. Hoy en día, el judaísmo cuenta con aproximadamente 14 millones de seguidores en todo el mundo, representando el 0.2% de la población global. La mayoría de los judíos residen en Estados Unidos e Israel, aunque el número no ha alcanzado los 16 millones previos a la Segunda Guerra Mundial. Es fundamental comprender que el judaísmo se considera simultáneamente una religión, una cultura y una nación. Esta riqueza de identidad ha llevado a diversas ramas del judaísmo, cada una con su grado de adhesión a las leyes judías, conocidas como halajá. Entre las ramas destacan los judíos ortodoxos, que siguen estas creencias de manera rigurosa, y dentro de ellos, los haredíes, que viven de forma aislada y adoptan valores tradicionales. Los judíos conservadores permiten adaptarse al mundo moderno, sin renunciar a la legislación judía, mientras que el judaísmo progresista promueve una visión moderna e intelectual. En cuanto a las etnias judías, se dividen en askenazíes, sefardíes y mizrajíes, cada uno con sus propias tradiciones y legados culturales. Los askenazíes provienen de Europa Central y Oriental, los sefardíes de España, y los mizrajíes de Oriente Medio y el norte de África. A pesar de los desafíos a lo largo de su historia, el judaísmo ha persistido y se ha enriquecido con diversas tradiciones y enfoques. Su legado abarca siglos de influencia en la cultura, la religión y la historia mundial. La historia del judaísmo es una narración de resistencia, adaptabilidad y una inquebrantable determinación para preservar su identidad y herencia a lo largo de los siglos. El camino de esta religión sigue siendo una fuente de inspiración y un recordatorio de la importancia de la diversidad en la historia de la humanidad. Espero que hayas disfrutado de esta inmersión en la historia del judaísmo y que te haya resultado informativa y apasionante. Si quieres seguir explorando temas interesantes, no dudes en suscribirte a nuestro canal y dejar tus comentarios. Quisiera saber tu opinión. Un saludo y hasta la próxima entrega de Pasado y Presente Histórico.